Una mujer recién divorciada recoge a unos gemelos negros de la basura. María no había podido quedar embarazada después de 10 años de matrimonio. Su esposo estaba cansado de las excusas. Tras el divorcio, María quedó atrapada en una sensación de pérdida hasta que, una noche, mientras caminaba cerca de un contenedor de basura, escuchó el llanto de unos niños. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. El divorcio terminó sin drama. No hubo gritos ni puertas azotadas, solo firmas, un intercambio silencioso de llaves y un auto alejándose por el camino de entrada por última vez. Cuando el sonido del motor se desvaneció, la casa no se sintió en paz. Se sintió inconclusa. Las paredes parecían más amplias que antes. El silencio no descansaba. Permanecía. Ella atravesaba sus días sola, sostenida únicamente por la rutina. Trabajo, compras, lavandería, comidas preparadas por costumbre y dejadas a medio comer. Por las noches, vagaba de una habitación a otra, a veces deteniéndose en los marcos de las puertas, como si hubiera olvidado por qué había ido allí. 10 años intentando tener un hijo habían terminado sin explicación ni consuelo. Los médicos se habían quedado sin respuestas. Los amigos habían dejado de preguntar. Las oraciones comenzaron a sentirse como palabras lanzadas al aire. Los vecinos notaron pequeños detalles. Las luces de su casa permanecían encendidas hasta más tarde. Su auto salía más temprano. Alguien comentó que se la veía cansada. Otro dijo que parecía distante. Nadie insistió. Ella no invitaba a la conversación. Una tarde, después de trabajar hasta tarde, condujo de regreso a casa por una carretera que casi nunca usaba. Un almacén cerrado se alzaba al borde de la calle, con paredes manchadas por años de abandono. Detrás de él había un contenedor de basura, con los costados metálicos marcados y oxidados. Al pasar, un sonido atravesó el zumbido de los neumáticos. Era débil, irregular, casi fácil de ignorar si alguien así lo quería. Ella redujo la velocidad. El sonido volvió a escucharse. Llantos delgados, entrecortados entre respiraciones. Estacionó sin pensarlo y bajó del auto. El aire nocturno estaba frío. El olor a aceite y basura húmeda flotaba pesado. Con cada paso hacia el contenedor, el sonido se volvía más claro y urgente. Sus manos temblaban cuando levantó la tapa. Dentro había 2 recién nacidos. 2 niños. Su piel era oscura y estaba fría al tacto. Sus cuerpos estaban envueltos en telas sueltas que no ofrecían calor. Uno apenas emitía sonido. El otro luchaba, abriendo la boca sin fuerzas detrás del movimiento. El impacto pasó rápido. Lo que siguió fue ira, clara y constante. Murmuró palabras entre dientes sin importarle si alguien la escuchaba. Aquello no era confusión, era crueldad. Se quitó el abrigo, reunió a ambos niños y los apretó contra su pecho. Sus pequeños movimientos se aferraban débilmente a ella, como si buscaran algo firme. Un auto disminuyó la velocidad cerca. Un hombre miró, dudó y luego siguió de largo. Ella no llamó. Se dio la vuelta y se fue. En el hospital, las preguntas llegaron con voces calmadas y entrenadas. Colocaron formularios frente a ella. Una enfermera preguntó dónde los había encontrado. Otra preguntó si era familia de ellos. Ella respondió de forma sencilla, sí. No dio más explicaciones. Más tarde, sentada sola en una habitación silenciosa, observó a los niños dormir bajo luces cálidas, con la respiración ya estable. Una pequeña mano se cerró alrededor de su dedo sin esfuerzo. Ella no lloró, no dudó. Comprendió algo con absoluta claridad. Algunas cosas no requieren permiso. Cuando los llevó a casa, la casa dejó de sentirse vacía. Llevar a los niños a casa no se sintió heroico. Se sintió pesado. La casa seguía siendo del mismo tamaño, pero cada sonido dentro de ella cambió. El tic-tac del reloj parecía más fuerte. El zumbido del refrigerador se sentía más cercano. Por la noche, los niños lloraban por turnos, como si hubieran aprendido temprano a no exigir demasiado al mismo tiempo. Ella dormía en intervalos cortos en el sofá, despertando antes de que los llantos se formaran por completo. Su cuerpo aprendió su ritmo más rápido de lo que su mente podía hacerlo. El papeleo llegó rápido. Preguntas sobre custodia, colocación temporal, verificaciones de antecedentes. Respondió todo con cuidado. Se vestía prolijamente para cada reunión, incluso cuando estaba agotada.
Las personas le hablaban despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Algunos miraban a los niños más tiempo del necesario. Una mujer en una oficina le preguntó si estaba segura de querer asumir todo esto sola. Ella asintió y no agregó nada más. El dinero comenzó a escasear casi de inmediato. Los pañales reemplazaron pequeños gustos que antes se permitía. Tomó turnos extras sin anunciarlo a nadie. Los fines de semana llevaba a los niños al supermercado, sus pequeños rostros asomándose desde el cochecito mientras los desconocidos miraban, susurraban o sonreían por más tiempo del necesario. Una vez escuchó a una mujer murmurar que los niños tenían suerte. Otra respondió que debía ser difícil criar hijos que no se parecían a ella. Fingió no oírlo. A medida que los niños crecían, también lo hacía el trabajo. Aprendió a calmarlos sin apresurarse, a sentarse en silencio cuando necesitaban tranquilidad en lugar de movimiento, a establecer límites sin alzar la voz. Cuando se caían, esperaba un momento antes de levantarlos, dejándoles comprender la diferencia entre el dolor y el miedo. Nunca les dijo de dónde venían. Decidió que no comenzarían la vida cargando una historia que no habían pedido. Los años escolares trajeron nuevos desafíos. Los maestros hacían preguntas cuidadosas. Otros padres hacían comentarios casuales que permanecían con ella más tiempo del que deberían. Los niños notaban cosas antes de lo que ella esperaba. Ella les explicó el mundo con honestidad, sin amargura, y los corregía con suavidad cuando malentendían algo sobre sí mismos o sobre los demás. La educación era profundamente importante para ella. Se negó a tomar atajos. Cuando los costos aumentaron, aceptó préstamos para los que apenas calificaba. Cuando un préstamo se convirtió en otro, dejó de revisar los totales. Trabajó hasta más tarde. Aprendió a funcionar con menos sueño. Cuando le preguntaban cómo lo lograba, decía que estaba bien. Por las noches, revisaba las cuentas en la mesa de la cocina mientras los niños dormían. A veces se detenía, escuchando su respiración a través de las paredes delgadas. Ese sonido la anclaba. En los días difíciles, se recordaba a sí misma que la estabilidad se construye en silencio, no con ruido. Los niños crecieron disciplinados, curiosos y serios más allá de su edad. Aprendieron a reparar cosas rotas antes de reemplazarlas. Aprendieron a terminar lo que comenzaban. Ella los observaba con atención, sin interferir a menos que fuera necesario, confiando en que el esfuerzo los formaría mejor que la comodidad. No se veía a sí misma como alguien que se sacrificaba. Se veía como alguien que elegía. El tiempo avanzó de maneras que no siempre notó. Los niños crecieron más altos, más callados y más concentrados. Sus preguntas pasaron de la simple curiosidad a la resolución de problemas. Radios rotas se convirtieron en proyectos escolares. Computadoras viejas llegaban a casa en pedazos y volvían a la vida sobre la mesa de la cocina. Ella observaba desde la distancia, ofreciendo espacio en lugar de dirección. Creía que la orientación funcionaba mejor cuando no se sentía como control. Obtuvieron becas, pero no lo suficiente para cubrir todo. Los costos de vivienda aumentaron. Los gastos de equipos siguieron el mismo camino. Ella firmó documentos de préstamo con manos firmes y no volvió a mencionarlos. Cuando los niños le agradecieron, ella lo descartó. Les dijo que la educación no era un favor, era una responsabilidad. Al llegar a la adultez, sus caminos se volvieron más claros. Ambos se inclinaron hacia la tecnología, aunque en direcciones diferentes. Uno se enfocó en sistemas e infraestructura. El otro se orientó hacia el software y los datos. Trabajaron largas horas, muchas veces sin paga al principio. Fracasaron en silencio. Corrigieron errores sin dramatismo. Con el tiempo, su trabajo comenzó a atraer atención. Llegaron contratos, luego asociaciones y después un crecimiento que no dependía de la suerte ni de atajos. Durante ese ascenso, ella se desvaneció en segundo plano por decisión propia. Redujo su estilo de vida sin decírselo. Pospuso reparaciones en la casa. Ignoró sus propias citas médicas cuando los horarios se volvieron ajustados. Las cuentas se apilaron ordenadamente en un cajón que rara vez abría. Los intereses crecieron. Las fechas límite pasaron. Se dijo a sí misma que era temporal. Cuando los acreedores finalmente llegaron, no tocaron la puerta con suavidad. Primero aparecieron las cartas,
luego las llamadas y después un hombre en la puerta que hablaba con cuidado y miraba más allá de ella hacia el interior de la casa. Ella escuchó sin interrumpir. Asintió. No discutió. Esa noche preparó sopa y dobló la ropa como cualquier otro día. Los gemelos notaron los cambios antes de que ella dijera algo. El refrigerador se vaciaba más rápido. La calefacción se usaba menos. Ella desestimó su preocupación. Les dijo que todo estaba bajo control. Ellos no discutieron, pero comenzaron a prestar atención de la manera en que habían aprendido de ella. Fueron los números los que expusieron la verdad. Revisiones de cuentas, historiales crediticios, rastros de préstamos que se remontaban años atrás. Cuando la confrontaron, ella no se defendió. Explicó todo con claridad. Enumeró decisiones, no sacrificios. Dijo que se las arreglaría. Ellos no aceptaron esa respuesta sin actuar. Cancelaron las deudas. Pagaron préstamos cuyos nombres ella había olvidado. Liquidaron cuentas que ella pensó que las sobrevivirían. No lo presentaron como un reembolso. Lo presentaron como una corrección. Le compraron una casa nueva que requería menos mantenimiento y ninguna explicación. Al principio ella se resistió. Preguntó por qué habían llegado tan lejos. Uno de ellos le dijo que ella había hecho lo mismo años antes y sin testigos. Ella no respondió. Se sentó en silencio y sostuvo su taza con ambas manos. Poco después de que su historia se hiciera pública, llegaron las entrevistas. Aparecieron artículos. La gente elogió la resiliencia y la innovación. En algún punto de esas historias surgió su nombre. Luego surgió la historia de origen. Después apareció la parte que nadie podía controlar. Fue entonces cuando el pasado vino a buscarlos. La atención pública cambió la textura de sus vidas. Llegaron invitaciones, paneles, entrevistas, conferencias donde la gente escuchaba con atención y aplaudía en los momentos correctos. Los gemelos manejaron todo con moderación. Hablaron de sistemas, acceso y responsabilidad. Evitaron las historias personales siempre que pudieron. Cuando les preguntaban sobre su crianza, redirigían la conversación. No corregían cada detalle que los desconocidos completaban por ellos. La fundación vino después, construida en silencio antes de ser anunciada. Se enfocaba en niños que habían sido abandonados, desplazados u olvidados dentro de sistemas que los procesaban sin cuidado. La nombraron en honor a la mujer que los había criado. Ella protestó cuando se enteró. Dijo que su nombre no pertenecía a edificios ni membretes. Ellos le dijeron que ya estaba allí y que se quedaría. Cuando la historia se difundió más, los detalles la siguieron. Alguien rastreó registros hospitalarios. Alguien recordó un almacén. Alguien conectó fechas que deberían haber permanecido separadas. Un periodista publicó un extenso reportaje que incluía la palabra contenedor en el titular. Llegó a lugares que ninguno de ellos podía controlar. Unas semanas después, un hombre apareció afuera de una de las oficinas de la fundación. Esperó sin pedir atención. Su ropa estaba gastada, su postura encorvada hacia adentro, como si esperara ser rechazado antes de hablar. Un voluntario lo notó primero, luego un miembro del personal. Finalmente, les dijeron a los gemelos que alguien afirmaba conocerlos. Lo reconocieron de inmediato, aunque nunca habían visto su rostro antes. El parecido era innegable. Cayó sin confusión y sin suavidad. La ira llegó limpia y afilada. No alzaron la voz. Le pidieron que se fuera. Él intentó hablar. Le dijeron que ese no era el lugar. La noticia del encuentro llegó a su madre esa misma noche. Ella escuchó sin interrumpir. No lo defendió. No pidió detalles. Cuando terminaron, permaneció en silencio con los dedos apoyados en el borde de la mesa. Les pidió que hicieran una pausa. Dijo que el perdón no borra las consecuencias. Dijo que no exige cercanía. Dijo que no restaura lo que fue abandonado. Les recordó que la misericordia sin estructura se convierte en indulgencia y que la estructura sin misericordia se endurece hasta volverse crueldad. Ellos se resistieron. Enumeraron razones. Describieron noches que pudieron haber terminado de otra manera. Hablaron del esfuerzo. Ella escuchó todo. Cuando terminaron, propuso un límite que no ofrecía recompensa. Servicio, sin dinero, sin reconocimiento, sin acceso a ellos. Él trabajaría bajo supervisión en la fundación. Haría las tareas que nadie quería. Limpieza, clasificación, mantenimiento. Se presentaría o desaparecería.
No se ofrecería nada más. Ellos aceptaron sin calidez. Durante un año él acudió todos los días. No se explicó. No pidió favores. Trabajó en las mañanas frías de invierno y bajo el calor del verano. Escuchó a niños que no confiaban en los adultos. Siguió las reglas con cuidado. El personal lo observó atentamente. Nadie se apresuró a elogiarlo. Los gemelos observaron desde la distancia. Notaron la constancia. Notaron el silencio. No se ablandaron. Tampoco la justicia. Pero el cambio comenzó a registrarse lentamente, sin anuncio. El cambio no llegó con disculpas ni ceremonias. Llegó a través de la repetición. Los niños comenzaron a reconocer su presencia. Dejaron de mirarlo con sospecha y empezaron a entregarle pequeñas tareas sin que él las pidiera. Reparó estanterías. Transportó suministros. Escuchó más de lo que hablaba. Cuando un niño rechazaba ayuda, él retrocedía. Cuando uno permanecía en silencio, él se quedaba cerca sin presionar. El personal notó que las salas más ruidosas se volvían más tranquilas cuando él estaba asignado allí. Los gemelos no se reunieron con él durante ese año. Revisaron informes. Hicieron preguntas de manera indirecta. Registraron asistencia y comportamiento de la misma forma en que seguían el desempeño en sus empresas. Lo que vieron no borró el pasado, lo volvió más complejo. Cerca del final del año, su madre les pidió que la acompañaran a la fundación. Observó al hombre desde la distancia mientras trabajaba. No se le acercó. Vio la forma en que se movía con cuidado alrededor de los niños, como si fuera consciente de lo fácil que era quebrar la confianza. Notó que era el último en irse sin esperar agradecimientos. Esa noche habló una sola vez. Dijo que la dignidad no es un regalo. Es una condición que las personas mantienen o pierden. Dijo que él había hecho el trabajo sin expectativa. Dijo que los niños merecían constancia, no castigo disfrazado de justicia. Los gemelos aceptaron un último límite. Le compraron una pequeña casa cerca del transporte público. Nada extravagante, sin conexión con sus nombres, sin un rol más allá del servicio. Continuaría como voluntario. Viviría en silencio. No los reclamaría como hijos. Él aceptó sin protestar. No hubo reencuentro, ni abrazos, ni una historia reescrita. Hubo estructura. Hubo responsabilidad. Hubo contención. Los gemelos regresaron a su trabajo. Su madre regresó a casa. La fundación continuó. Lo que los unía no era la sangre, era la elección, repetida con cuidado hasta que se sostuvo. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para pensar en las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa. El amor se demuestra con acciones, no con palabras. Si crees que historias como esta importan, quédate con nosotros, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que una sola decisión puede cambiar una vida.